Hola muchachos, bienvenidos al primer programa de cine, series, literatura y todo lo que tiene que ver con cultura aquí en el espacio de Proyecto Mandril. Este es un nuevo proyecto, pronto sabrán su nombre, porque hasta el momento no lo tenemos, pero la idea es generar este piloto en el cual vamos a tener bastante información acerca del mundo que a ti te gusta. Nos encontramos en la Biblioteca Viva de la ciudad de Los Ángeles, en la cual va a ser nuestra sede o casa matriz en lo que es el transcurso de este proyecto de cine. Me encuentro con un gran amigo, Alexis Flores, un tremendo comunicador audiovisual, diseñador y también un célebre fotógrafo acá en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo estáis? Bien, pues acá partiendo con el super mega proyecto. Aquí estamos, feliz, interesante. Veamos cómo resulta. Veamos cómo resulta todo Veamos esto. cómo resulta todo esto. Efectivamente, Nuevo en las cámaras. totalmente. Efectivamente nosotros ahora nos encontramos generando este proyecto porque encontramos que definitivamente falta algún espacio para poder hablar de cine libremente, para poder hacer recomendaciones y también para adentrarnos dentro de lo que son los gustos. Acá no vamos a tener un lenguaje tan técnico, pero sí vamos a tratar de adentrarnos en todo lo que a nosotros nos significa el cine, nos significan las series y también libros, porque vamos a hablar mucho de literatura. Por eso también estamos acá en la Biblioteca Viva y en este minuto nos encontramos precisamente en su sala de exposiciones, que es de donde vamos a transmitir nosotros y por eso muchas veces va a ir cambiando nuestra escenografía, nuestro entorno. En este minuto nos encontramos en una exposición de Alfonso Vargas y Nostroza, un artista de acá de la zona, el cual ha expuesto, ¿cierto?, en varios lugares y uno de esos es Expo Flores de Gres, ¿cierto? Bazar de Navidad, exposiciones Negro y Blanco 2018, Expo Roma, etcétera, etcétera. Así que felicitaciones a él y nos encontramos ahora aquí en su maravillosa presentación aquí en la biblioteca. ¿Qué te parece a ti este tipo de iniciativas acá en Los Ángeles? Me parece súper bien, que muy buena vitrina para que las personas que generalmente somos creadores de algún tipo de arte o de alguna disciplina o de algún oficio tengamos un espacio acá en la zona para que las mismas personas de la misma comunidad puedan saber un poco de lo que se está realizando. Hay muchas personas que realizan de manera, digamos, muy anónima y la posibilidad de poder mostrarlo en espacios como esto es una oportunidad única, no tanto para las personas que exponen, sino también para las personas que tienen la oportunidad de ver a estos creadores que son locales y que tienen cosas que ofrecer tan interesantes como en cualquier parte. Correcto. Efectivamente, ahora vamos a lo nuestro porque traemos varios comentarios y sobre todo vamos a tratar de hablar de series que están pegando harto ahora en lo que es las plataformas de cine y todo esto, que bueno, tenemos bastantes. En este caso vamos a hablar un poco de HBO, vamos a hablar de Netflix y las cosas que se vienen. ¿Qué nos traes para hoy día en tu parrilla, Alexis? Bueno, traigo una serie que terminé de ver hace bastante poco, que se llama Chernobyl, o Chernobyl como le dicen algunos. Una serie bastante interesante ¿Qué es lo correcto? ¿Chernobyl o Chernobyl? parece que lo correcto es Chernóbil. Según lo que aparece en los mapas, el acento está marcado en lado, así que vamos a dejarlo por Chernóbil. En la acepción gringa, por así decirlo. No lo sé si gringa, porque aparece en el mapa según el idioma ucraniano, Chernóbil, porque corresponde a una ciudad que se encuentra en Ucrania, que está muy próxima a la Federación, lo que es ahora la Federación Rusa. Entonces, voy a suponer que a falta de información más fidedigna de esto, vamos a dejarlo como en el mapa aparece, Chernóbil. Es una serie, mira, esto comenzó cuando personalmente, yo no era, por lo menos antes, muy adicto a las series. Simplemente porque yo pensaba que las series carecían de un final digno o de un desarrollo apropiado y siempre estas, digamos, de alguna manera estaban condicionadas al éxito que tenía en la audiencia. Entonces, de pronto eso afectaba en el desarrollo de una historia, en el desarrollo de personajes, lo que antes para mí fue un prejuicio y que después con el tiempo se fue convirtiendo en un juicio. Hay algunas series que intenté ver y que fueron un verdadero fracaso para mí porque yo muy adicto al cine, al tema audiovisual, decía,
¿cómo podía ser de que, por ejemplo, las series de televisión las series no me gustaran, pero sí mucho el cine? Entonces, como para hacer una introducción, antes de meternos en el tema, me resultó, digamos, aleccionador que la nueva parrilla, la nueva oferta de series que se realizan hoy en día sea mucho más interesante y han tenido una evolución con respecto a lo que se hacía antes. Por ejemplo, por darte un ejemplo, antiguamente cuando se estrenó la serie Lost, yo fui como un detractor de esa serie, a pesar de que tuvo muchos seguidores, la serie, por ejemplo, debido al éxito, se fue estirando como un chile insoportable que al final me daba la impresión de que los personajes, la evolución del personaje fueron forzados, quizás se crearon en el momento como una teleserie, situaciones que quizás no fueron pensadas en el desarrollo de una historia y que merman en la misma, ¿te fijas? Entonces, de pronto ver algo que no sabes cuándo va a tener un final o no va a tener un final digno, me provocaba un rechazo en la serie. Sí, bueno, y por decirlo así, te tranca la pelota efectivamente cuando tenemos un mercado lleno de series ahora. Y antiguamente estas series como Lost buscaban sacarle el jugo, en este caso al tema, lo más que se podía. Y ahora tenemos series mucho más sintetizadas, en las cuales se está tratando de no sacar el jugo, sino que también primar la calidad. En este caso, yo creo que Chernobyl quizás es un buen ejemplo. Yo creo que, mira, Chernobyl es bastante interesante porque, bueno, no es una serie como tal, se define como una miniserie, lo que significa que tiene un inicio y un final bien marcado, era una historia que es difícil de contar en pocos capítulos, yo me imagino, y eso, digamos, funcionó al menos en esta bastante bien, porque tiene un inicio y un final, como digo, bastante marcado y un desarrollo ya bien distribuido. Entonces, en ese sentido, creo que me causó una muy grata impresión. Primero que nada, cuando la serie no es muy, digamos, no está muy accesible versus Netflix, porque la plataforma de Netflix ya está como bastante integrada a nuestras vidas cotidianas, versus HBO que de pronto uno tiene que acomodarse a los horarios, que es una cosa cada vez Exacto. más difícil, y la plataforma que está ofreciendo ahora, como es una plataforma muy prematura, de pronto como que no está como el soporte técnico, todavía no está muy bien masificado. Sí, lo que pasa es que HBO Entonces, igual lo está tratando de hacer con su HBO claro, Go. yo no he visto, por ejemplo, todavía Games of Thrones. Yo sé que es un sacrilegio lo que estoy diciendo. ¡No! Yo no he visto Games of Thrones, Eres del 1%. pero debo ser el único por ciento. Pero la veré, pero antes voy a leerme los libros, antes de ver la serie. Pero lo que ocurrió fue que estuve bastante al tanto de lo que estaba ocurriendo, sobre todo porque soy un consumidor mucho de programas de cine, televisión y de radio, donde informaba mucho sobre el fenómeno de la última temporada y que se quejaban bastante los usuarios con respecto a la aplicación de HBO Go porque se caía constantemente, el streaming no funcionaba del todo bien y sobre todo con una descarga masiva de información de algo que todo el mundo quería ver, de pronto la plataforma simplemente colapsó. Entonces por eso digo que está como un poquito en pañales todavía eso y, y por lo mismo, de pronto la serie, el muy buen catálogo que tiene el HBO hace que de pronto esa limitancia técnica las personas no tengan acceso a ver lo último. En el caso de Chernobyl, bueno, hicimos un sacrificio ahí y logramos poder verla porque todo comenzó cuando una de mis Biblias digitales, que es ¿Ya? imdb.com, la vamos a hacer publicidad, imdb.com, curiosamente la calificó como la mejor pieza audiovisual de todo el catálogo de la historia, cine, series, programas. Porque para las personas que no conocen IMDb es como existen Una especie de Rotten como Tomatoes. Rotten Tomatoes, claro. IMDb es como, particularmente me pasa algo especial con IMDb, porque resulta que he tenido como una asertividad casi del 90% con respecto a lo que aparece ahí en las calificaciones con respecto a lo que yo he visto. Ha sido Efectivamente. escasos ejemplos en donde no he coincidido. Entonces, ante ese 90% de asertividad que he tenido con el sitio, lo hace, como yo digo, mi Biblia. Ahora, como te comentaba, en esta Biblia, que es imdb.com, de pronto apareció la noticia de que la comunidad había calificado de una manera muy extremadamente positiva a la miniserie Chernobyl. Ahora, yo soy una persona que le gusta mucho soy muy lector, sobre todo de cosas relacionadas con la historia, de pronto estas series que hablan
sobre temas, de pronto hablan sobre temas históricos, me resulta bastante interesante y llamativo. Y lo curioso de Chernobyl es que fue calificada con una nota que nunca había visto antes en ninguna película ni en ninguna serie. O sea, y en algún portal de los cuales revisé aparecía como sorpresivamente la mejor serie de la historia. Diablo, eso me hizo parar las antenas. ¿Por qué tan así? Revisé algunos de los comentarios y las críticas eran bastante positivas, una serie bastante interesante, que es un tema que el puro nombre produce como una especie de morbo, porque resulta que había mucho desconocimiento. Ese es el gancho también de la serie. Sin La duda, sin perspectiva. duda, sin duda, la perspectiva, claro, del morbo de qué es lo que pasó. Bueno, si tú sumas, por ejemplo, accidente nuclear, bombas atómicas, radiactividad, muerte, entonces mezclado muchos temas políticos Como dice un amigo, si alguien muere, la cuestión es buena. Claro, bueno, acá murieron miles, compadre, acá murieron miles, así que debe ser interesante por mil. Entonces, la historia de Chernobyl resulta bastante interesante, porque resulta que toca como un hito histórico en la historia de la humanidad, que de pronto se vuelve bastante interesante el de repasar, porque resulta que el accidente nuclear en sí, a pesar de que fue histórico, porque nunca había ocurrido antes en la historia, algo parecido a esto, resultaba que lo que rodeaba esto, que era lo que no se sabía y que hoy sabemos gracias a libros que repasan ese suceso, nos entregan detalles que eran bastante escalofriantes desde el punto de vista político, de la administración, de cómo se llevó a cabo. Y cuando vi la serie, voy a tratar de hacer lo menos spoiler posible para que la gente que no la ha visto la pueda ver, porque resulta ser bastante educativa, porque casi parece un documental. Todos ya sabemos el final, pero... Claro, es como el Titanic, o sea, te voy a hacer un spoiler, el Titanic se hunde, bueno, aquí explota y muere gente, aquí la cosa explota y muere gente. Casi todos mueren. Claro, es lo que rodea. Mira, se han escrito desde ese minuto hasta ahora, hay muchos documentales que pueden ver, realizados por Discovery, History Channel, documentales europeos, etcétera, etcétera, que hablan sobre detalles que no se conocían porque resulta que estaban ocultos en lo que era la antigua Unión Soviética. Entonces, el contexto político que existió y que mermó en esto, salen a la luz ya en el tiempo y resultan ser tan escalofriantes y tan impresionantes como la explosión misma. En ese sentido, la serie está súper bien distribuida y eso es una de las cosas que me gustó, porque resulta que, aunque inexacta a propósito en algunas cosas, resulta ser bastante asertiva para modo de explicativo, para temas narrativos. Por ejemplo, hay personajes ficticios en la historia que funcionan bastante bien para reemplazar una serie de cosas para poder acotarla. Tienen que asociar una historia que sea lineal, que es como lo hicieron también en Titanic. En este caso, a lo mejor la historia de la Rose con el Jack nunca existió, pero necesitaban para poder desarrollarse dentro de este evento. En este caso, yo creo que HBO toma de alguna manera, ¿cierto?, algunos personajes para poder agarrar una historia lineal, que fue también por lo que los rusos a lo mejor dijeron, oye, no, pero esta serie no le pegó ni una, pero sabíamos que Claro. definitivamente los rusos tienen aprensiones con este tema aún, sobre todo con Estados Unidos, y que jamás les iba a gustar. ¿Qué opinas de esto? Mira, cuando vi la serie, lo bueno de la serie es que comienza inmediatamente con la acción. Vamos al grano. A propósito de los videos de YouTube que estamos comentando, Sí. va al grano. Total. Tú comienza la serie y ya te contextualiza inmediatamente. Oye, dicho sea de paso, técnicamente la serie es un verdadero manjar, porque yo que yo tenía cerca de 7 años cuando ocurrió el desastre nuclear, o sea, ya se me está cayendo el carnet, pero esto ocurrió en el año 86, entonces muy cerca de mi cumpleaños en ese entonces. Entonces lo recuerdo bastante bien porque como testigo temporal de cuando ocurrió, yo recuerdo cuando salió las noticias. Entonces, cuando salió la noticia, por ejemplo, en los pocos canales de televisión que nosotros teníamos, se hablaba de un desastre nuclear, y desde entonces que se me quedó grabada la palabra Chernobyl, porque se repitió mucho como un desastre que fue empeorando a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, yo lo recuerdo cuando ocurrió. Yo era un niño y como niño, de pronto yo veía la televisión y se hablaba mucho de una gran catástrofe
que se gestaba en alguna parte del mundo muy lejos. Como para muchos fue Claro, como la Torre Gemela. Claro, como las Torres Gemelas. Yo creo que fue un parangón muy parecido, porque resulta que se habló de un incendio muy grande, que cada vez más, y de repente empezaron a aparecer películas, miniseries o películas de la época que hablaban de la catástrofe, y que parecía ser cada vez más grave. Entonces, como hoy conocemos a lo que asociamos, por ejemplo, la gravedad de una catástrofe nuclear con la palabra Chernobyl, le da un peso que resulta ser casi morboso. Entonces, cada vez que decimos Chernobyl, chuta, y Chernobyl es una pobre ciudad que tuvo la mala suerte de tener una de las tantas plantas nucleares que la Unión Soviética instaló en esa época. Cuando hablo de que, por ejemplo, cuando tú ves la serie y te enfrentas con que vamos al grano inmediatamente, es literalmente vamos al grano. La serie comienza con un plano amplio de la ciudad que estaba próxima a Chernobyl, que era la ciudad donde estaban los trabajadores, que es Pripyat. Entonces la serie comienza con un escueto, Pripyat el año tanto, un par de horas antes de la catástrofe. Y de inmediato muestran los operadores del... Claro, y muestra inmediatamente los operadores. Entonces, cuando tú ves la serie... Los inoperadores, claro. Entonces, comienza inmediatamente con la explosión. ¡Pah! Y ahí parte todo. Los capítulos son 5 capítulos y están muy bien repartidos porque, aparte que juega con los tiempos, te muestra todos los sucesos principales de la catástrofe de principio a fin, presentando a los personajes medulares. Comienza con la presentación del personaje principal, que es el científico nuclear, que es de apellido Legasov. Valery Legasov, que es la persona que estuvo a cargo, la persona responsable, la cual fue delegada como consultor para decir, oye, se nos presentó este problema, ¿qué tan grave es? Y ahí empieza la tapadera. Y ahí empieza la tapadera. Resulta que para poder entender un poco lo que significó del aspecto político, que fue tan grave como la explosión misma, era que este personaje, que era el científico, que realmente existió, hace una función bastante educativa con respecto a la importancia que tiene. Asertivamente los diálogos son muy buenos, porque realmente no exagera. Cuando el personaje de Legasov le dice a uno de los burócratas del Partido Comunista de la época, en donde le dice, entiendan que esto, que lo que nos enfrentamos es algo que jamás ha ocurrido en el planeta. Entonces, las teorías que nosotros tenemos con respecto a cómo proceder en esto nunca es solamente una teoría. Exacto. Es una teoría, no hay cómo ni siquiera acercarnos a este incendio, porque radica en de que la radiactividad lo explicaba como miles de balas, millones de balas disparándose a la velocidad de la luz de manera intermitente. Inintermitente, o sea, por siempre. Entonces, la única forma de poder terminar con esto es que solamente lo hagan las personas y que sepan de que van a morir en el intento, y no vamos a necesitar a miles de eso. Entonces, el proceso se vuelve como bastante catastrófico. La explicación bien didáctica que hace la serie, que es pero muy asertiva, es que ofrece, como digo, ofrece explicaciones bien didácticas para el espectador inexperto de cómo funciona, a partir de cómo funciona una planta nuclear y qué lo llevó. Entonces, por ejemplo, una de las escenas bastante pertinente y consecuente es cuando el personaje de Legasov, este científico, se hace el cuestionamiento. Interpretado por Bill Skarsgård. Stellan Skarsgård, claro. Stellan Skarsgård. Entonces pregunta, ¿de qué manera fue esto posible si técnicamente era imposible que ocurriera? Entonces, ahí viene la investigación como tal, que radica en que, claro, hubieron aspectos técnicos que fueron obviados. Y ahí es donde viene la explicación política del cuento, porque resulta que la explosión, si bien fue causada por los inoperantes, como tú dices, de la planta, en realidad la causa principal es una razón política que viene de mucho más atrás. Y esto tiene que ver con una lógica, y aquí nos metemos en algo que no tiene que ver estrictamente con la serie, pero es súper interesante de entender. Querían siempre a la fuerza ser mejores que los demás. Que viene a ser la razón de cómo funcionaba el régimen. Bueno, y como decía,
que una de las cosas para poder entender en perfecto de cómo que esta catástrofe pudo ocurrir es solamente si nos remontamos hace mucho más atrás, y las cosas que se explican desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la que ya todos sabemos lo que es Vox Populi, es que los aliados, entre los comunistas, los capitalistas, se dividieron la torta una vez que se derrotó el nazismo, y esto, digamos, como estaban en el ala este de la parte de Europa, instauraron su régimen, y de ahí comenzó una especie de competencia de quién resultaba ser el mejor, y si uno quería ser el mejor en lo que quiera que hagan, tenía que ser literalmente el mejor sin imperfecciones. Entonces lo que ocurría era que el régimen comunista tenía que demostrarse al mundo de que era, primero que nada, un paradigma diferente del comportamiento o del orden de la sociedad. O sea, la mezcla, no vamos a entrar en detalles tan técnicos sobre cuestiones políticas, pero en realidad se entienden como dos bandos que competían entre sí para demostrar cuál de los dos era el mejor sistema que se aplicaba para la humanidad. Entonces, en ese contexto, había una cuestión relacionada con el orgullo, relacionada con la soberbia también, definitivamente, por el lado de los dos bandos. Ahí está la base de la inoperancia. Claro, la base de la inoperancia, en donde la autocrítica era nula, lo que se hacía era todo perfecto, y no se podía mostrar al mundo incompetencia al respecto, porque si eso ocurría, lo que pasaba era que le gritabas a todo el mundo que, claro, nuestro sistema, en este caso el sistema comunista, era imperfecto, y eso no podía ocurrir. Entonces eso llevó a muchas malas decisiones, mucha negligencia en la Unión Soviética que se derivó, se reflejó en un montón de cosas: asesinato, hambruna y un montón de cosas. Pero en esta competencia también de las cosas que ocurrieron fue una competencia múltiple. O sea, los comunistas teníamos que ser mejor, la Unión Soviética comunista me refiero, tenía que ser mejor en el área del deporte, en el área de la ciencia, en el área de la tecnología, y esto llevó de pronto a negligencia, y aquí es donde deriva la parte de lo que explica la serie, porque resulta que en el área tecnológica ocurrían imperfecciones, y esas imperfecciones eran obviadas porque había una inversión de capital muy grande, había una inversión humana muy grande, en donde cosas que ya estaban resueltas y estaban hechas tenían que ser, había que hacer la bicicleta, había que pedalear para adelante, más nos equivocamos, lo siento, el que lo detectó tenía que ser acallado, y la cosa tenía que funcionar, y la soberbia indicaba de que había que seguir para adelante. Entonces, en este proceso, lo que ocurrió con Chernobyl era algo inevitable, porque resulta que en algo tan delicado como la manipulación nuclear, no soportaba negligencias. Eso es lo bueno de que en este caso HBO, ¿cierto? Que es en este caso la que produce esta genialidad, trata de tomar todos estos aspectos y representarlos en personajes y situaciones que realmente a nosotros como espectadores nos dejan totalmente plasmados. Yo debo ser sincero, he visto 2 capítulos, tengo que terminarla, definitivamente. Tienes que hacerlo. Pero es un manjar de serie. La música, ¿qué te parece? La fotografía. La música es muy pertinente, eso es increíble. Tú ves solo el tráiler de Chernobyl y ya te mete en una ambientación lúgubre de terror, literalmente. Es una cosa que produce impresión muy grande. Por ejemplo, cuando hay una escena en donde, por ejemplo, cuando recién explota todo esto, producto de la reacción química que tiene, por ejemplo, la combustión del uranio, de la radiactividad, con el aire se produce, como esto ocurrió de noche, se produce una luz luminosa vertical muy notoria, que es bastante pintoresco. De hecho, yo cuando leí un libro de las personas que habían visto esto, lo relataban como algo terroríficamente hermoso, curiosamente, pero todos lo ignoraban porque la reacción química de esto producía que era como un espectáculo de fuegos artificiales desde lejos. Entonces la gente que estaba cerca, que era el pueblito de Pripyat, muy bien representado en una imagen. Muy bien representado, lo miraban de un puente y les resultaba pintoresco, y veían que caían cenizas del cielo y que era como nieve, y los niños jugaban alrededor. Eso aparece en el tráiler, y de manera muy y no sabían que cada ceniza que les caía en el pelo, que cada ceniza que les caía en la cara, en los ojos, en las manos, era una condena de muerte absoluta. De hecho, esa parte en el puente en donde miraba fue conocido como el puente de la muerte, porque todas las personas que miraron desde ese puente murieron, y habían guaguas, habían bebés, ¿cachai? Entonces la ambientación fue terrible, y las consecuencias a largo plazo fueron catastróficas. O sea, lo que comprueba un poco que las malas decisiones políticas
las repercusiones que pueden tener a largo plazo. Por ejemplo, hoy en día Pripyat, la ciudad de Pripyat está cerrada a pesar de que ahora se ocupa como destino turístico y con ciertas limitaciones, porque las personas Porque que entran tienen que estar ahí cierto tiempo y tienen que irse. si tú me preguntáis, a mí igual me daría miedo de ir a darme una vuelta y Mira, ¿sabéis qué? Yo te confieso por un algo. tema histórico y A mí que me sí, encanta la historia, me gustaría, por ejemplo, tener la oportunidad de ir a darte una vuelta. de ir a darme una vuelta ahí para estar parado. Me pasó un poco cuando estuve en Nueva York, cuando estuve donde ocurrieron las Torres Gemelas, porque yo estuve ahí y te juro que Sí, es la comparación, la sensación, estar parado. Bueno, ahora es un museo, Sí. ahora hay un museo, hay un memorial, hay 2 piscinas gigantes en el perímetro donde estuvieron las torres, y la sensación de estar en lugares donde ocurrieron hechos históricos De tal magnitud. de tal magnitud, miraba por arriba, miraba por el lado. Entonces, diablo, aquí ocurrió lo que yo vi a través de la televisión y que tenía una ambientación lúgubre. Entonces, tener la oportunidad en algún minuto de mi vida, ir a Chernobyl, ir a la ciudad de Pripyat y visitar esa ciudad en ruina como testimonio histórico de la estupidez, de la soberbia, Debe o ser de los brutal. Debe ser brutal, es un De hecho, peso histórico. hay mucha gente que dice lo mismo, y bueno, y ahí lo tienes. También en un centro turístico el tema de los campos de concentración nazi. Estamos hablando Los campos de concentración nazis, los campos de concentración soviéticos, los gulag, por ejemplo. y la gente va mucho, Y se empapa de esto. Por ejemplo, a mí me pasó, por darte un ejemplo, que yo creo que estar ahí, la carga emocional debe ser tan grande. Yo cuando estuve, por ejemplo, en el Memorial de las Torres Gemelas, yo veía gente llorando que tocaba, porque en el perímetro, por ejemplo, de las torres, hay unas placas metálicas gigantes donde están grabadas en metal los nombres de todas las personas que murieron en cada torre. Y tú te encuentras, por ejemplo, que los familiares de esas personas todavía van a ese lugar y por ejemplo, en la placa colocan una rosa. Claro, es un cementerio, colocan una rosa, colocan un peluche o la foto de la persona o de la familia a la que correspondía esa persona. Y de repente yo miraba y habían personas que tocaban con la mano, tocaban la placa del nombre que correspondía seguramente a un familiar y lloraban, y estaban ahí camuflados entre medio de bufanda y que les corría la lágrima. Era una cuestión, y yo miraba y de repente es inevitable que te cargas de esa, valga la redundancia, de esa carga emocional que es fuerte. Entonces cuando tú vas a lugares como Chernobyl, por ejemplo, que ahora a propósito de la serie se volvió súper popular, entre comillas, el hecho de estar ahí ya es una cuestión para los que somos amantes de la historia que es ya totalmente impactante. Impactante, súper fuerte. Así que la invitación a que vean Chernobyl, porque van a conocer, para los que no lo conocen, sobre todo las personas que nacieron después de cuando ocurrió esto, de que sepan que es un suceso importante en la historia de la humanidad, porque como bien dicen en la serie, es algo que jamás ocurrió en el planeta. Las repercusiones que tuvo fueron muy interesantes y que definitivamente, para el epílogo de la serie, para cuando lo vean, aleccionador con respecto a lo que hacen los gobiernos, por ejemplo, y la ineficiencia, y nosotros como ciudadanos, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos de pronto de exigir, por ejemplo, seriedad y consecuencia en este tipo de cosas. Y para que definitivamente, como suele ser la lápida en todos los sucesos catastróficos que han ocurrido a lo largo de la humanidad, el epílogo de ojalá nunca vuelva a ocurrir. Ojalá que nunca vuelva a ocurrir. Y hacer memoria sobre esto y aprender de lo que ocurre. Yo creo que una de las cosas importantes que hace HBO con esto, que no solo es una serie para entretenernos, sino que también es un documental que nos enseña un poquito, quizás no a ciencia cierta, si es para eso hay muchos libros que se los pueden relatar, pero por lo que yo sé está basada en una de las novelas más emblemáticas de acuerdo a la catástrofe de Chernobyl. Sí, está muy bien armada. Hay muchos libros que hablan de Chernobyl, de diferentes aspectos, desde el aspecto de los científicos, del aspecto científico, del aspecto técnico, de qué es lo que fue lo que ocurrió. Por último, uno se entera hasta cómo funciona un reactor nuclear. Yo, después de haber visto la serie, me puse a ver muchos videos documentales, videos en YouTube, te juro, a sacarle el jugo, cómo funciona un reactor nuclear, ¿por qué es tan importante un reactor nuclear? Están los mitos de que si la energía nuclear de pronto es realmente una energía económica, barata, porque se produce electricidad. ¿Qué es lo que, por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿y para qué sirve la energía nuclear? Para generar electricidad, si uno cuando prende. Entonces, claro, es más económica en algunos aspectos, entre comillas es más limpia, pero los residuos son más catastróficos. Entonces, es una cosa por otra. Tema, ahí tenía Japón y un montón de cosas. Pero bueno, vamos a...
Vean, yo lo recomiendo. Recomendada. Vean la serie, búsquenla por internet, vean la forma de verla, vean cuando se reprograma, pero vean, es muy, entre comillas, es entretenido, pero Si es tienes, una, es una entretención educativa. si tienes la plataforma de streaming HBO Go está toda completa y también tú sabes, ahí en internet puedes encontrar todas las maravillas. Chernobyl totalmente recomendada. Absolutamente. Alexis se mandó Y por último, bueno, si no lo dice IMDb, que tiene una calificación de creo que 9.6 de un máximo de 10, que nadie, ninguna, hasta el minuto yo no conocía ninguna que había llegado hasta ese parangón. Es como sacarse un 6,9, que es bastante difícil en el mundo de las películas y sobre todo en el mundo de los gustos. Están variados. hay que puro aprovecharla. Después de la bomba que fue Game of Thrones y haber partido, ¿cierto? O haber rellenado ese espacio con algo como Chernobyl, yo creo que es una jugada bastante inteligente de HBO porque está tomando también el otro público. El público que a lo mejor no le gustan tanto las cosas de fantasía y que sí quieren acercarse un poquito más a la historia. Sí. Chernobyl, recomendada por HBO, compadre. Y próximamente se viene The Watchmen, que por ahí también va un poquito el comentario, lo vamos a hacer yo creo en el próximo video, porque efectivamente es la tremenda serie y viene del padre Alan Moore, un escritor pero de lujo de cómics, así que también vamos a hacer la invitación. Bueno, nos vamos a ir por otro lado porque vamos a hacer una recomendación también de acuerdo a lo que nos trae Netflix en julio. Netflix, como tú sabes, siempre va rellenando su parrilla y la rellena con este estilo con el que conversábamos, ¿cierto? De que te manda los capítulos completos de una sola patada y efectivamente te podéis mandar ahí el maratón. A algunos les encanta y otros, como el Alexis, dicen que es un sacrilegio mandarte 8 horas de una serie que hicieron durante 1 año y medio. Sí, yo admiro a las personas que pueden hacer eso porque la verdad es que aunque yo lo traté de hacer, al final para mí es un ladrillo, verdadero ladrillo, tener que ver tantos capítulos. Por alguna razón, la historia está separada en capítulos. Efectivamente, vamos con las recomendaciones. Vamos a hablar de Stranger Things, una serie que realmente ha pegado bastante en el corazón, no solo de la gente que le gusta las series y el cine, sino que también de los nostálgicos, porque estamos hablando de una serie que está desarrollada en los años 80, se basa en los años 80. No hay celulares. No hay celulares. La comunicación es perfecta, no hay celulares, no aparece ningún celular en la serie, lo cual se agradece bastante. Eso es hermoso, porque no solo eso, sino que también te destacan todas esas cosas que a nosotros nos gustaban y que crecimos de los 80 pasando para los 90, como los juegos de rol, claro, la música, compadre. La música es el leitmotiv de la vida en este caso, porque resulta que el Stranger Things yo vi las 2 temporadas anteriores. Y claro, es como un guiño emotivo, muy emotivo a la época que nosotros vimos, porque mi niñez es de los 80, entonces prácticamente yo tenía la edad de esos niños cuando ocurría la serie, entonces de repente maravillarse un poco con la fantasía y que evoca un poco la narrativa que tenían las antiguas películas de fantasía de los 80, como La historia sin fin, si alguien no la ha visto, los navegantes, no recuerdo los nombres, ET, por ejemplo. Entonces evoca un poco mucho esa magia. Eso es lo que te llena el corazón, porque efectivamente si tú ves esta serie, ves mucho de Steven Spielberg, ves mucho de Robert Zemeckis, ves mucho de directores. Es una fusión. Yo creo que los showrunners de esta serie lograron tomar todas estas cosas, sintetizarlas en algo y hacer una serie que realmente te vuelve a ser cabros chicos, como cuando te sentaste a ver ET por primera vez, o cuando estabas disfrutando los Goonies, compadre. Sí. Una fusión tan linda, tan maravillosa, que efectivamente ya cuando tú ves a estos muchachos en sus bicicletas o vestidos de cazafantasmas te dice, viejo, tenéis que seguir viendo esta cuestión. Y lo bueno de Stranger Things es que es una serie que no solo logró cautivarte a ti que eres fanático de estos temas, sino que también a cualquier persona que se sentaba y la disfrutaba. Claro. Desde la abuelita hasta la mamá, muchas personas quedaron enganchadas con esta serie. Yo creo que por eso catapultó este éxito tremendo y que yo creo que fue una de las puntas de lanza de Netflix en el mercado, sobre todo los mercados latinoamericanos que estaban acá pendientes a esta plataforma y que también le hemos dado tanto cultivo a este tremendo experimento que es Netflix. Sí, mira, para mí fue una grata sorpresa, partiendo desde los créditos iniciales, porque el puro sonido de los créditos iniciales son bastante son bastante emotivos, o sea, te evoca a las antiguas marquesinas de cine, no sé si tú te acuerdas, esas marquesinas que incluso de repente evocan en las películas, que son esas marquesinas cuadradas en donde las letras de las películas estaban escritas en neón. En neón, mucha luz de neón. Sí. Entonces, los detalles, digamos... Los arcades, compadre. Exacto. Los detalles
ornamentales, los detalles decorativos de la serie resultan ser bastante apropiados, Totalmente. bastante coherentes con lo que era la época. La música, viejo. Bueno, la música de la intro. La compadre. música es, yo creo que en ese sentido la música tiene algo ahí que es a la segura, es sólido, porque la música de los 80 es bastante característica y la verdad que para elegir tienen un catálogo insoportable para identificar que cualquier persona se identifique sobre todo con la música anglo de la época, la música norteamericana de los 80, o sea, tienen un catálogo que le da un peso a pesar de que no está escrito para eso. Esa intro que es como a lo... Y que no se ve cliché. Totalmente, a los Tron, cliché. así como la música de Tron, compadre, mezcla con un montón de... Por eso digo que es un popurrí de los años 80 que efectivamente a todos nos deja maravillados. Tío. Sin duda. Y lo bueno es que la historia, a pesar de que es fantasía, resulta ser bastante coherente. A mí me pareció, al menos a mí me pareció, y creo que a la gran mayoría, porque la serie fue un éxito, así que resulta bastante coherente en el contexto de nuevamente estamos hablando, a propósito que estábamos recién hablando de Chernobyl, de experimentos científicos que se escapan de las manos y que los niños, que son los que tienen la mayor curiosidad sobre las cosas, sobre la ciencia, en ese tiempo que fue un poco más de lo que es ahora, en donde había la curiosidad, porque no había tantas distracciones. Totalmente. Las distracciones estaban relacionadas, por ejemplo, con juntarse con los amigos, inventar juegos, inventar historias, los primeros romances, la historia de lo sobrenatural, de investigar cosas, que es muy el espíritu de la película, por ejemplo, antigua de los navegantes, con el espíritu, por ejemplo, de películas de John Landis, por ejemplo, o de Jim Henson, donde había mucha fantasía, en donde lo que tú veías ahí, a pesar de que sabías que no existía, realmente lo creías, que es algo que no pasa ahora, en donde tú, de pronto tú ves, a propósito, porque hemos perdido un poco la capacidad de asombro, pasa un poco por eso, porque resulta que cuando tú ves de repente cosas que son fantasía, a pesar de que están en un contexto terrenal, de repente como que no lo compras porque ya como has visto tanto, hay tanta información de todo, de pronto asustarse resulta bastante difícil en una película. Difícil en una película de terror. Que tenés la internet. Exacto, porque en internet entonces tú dices, hoy en día a los niños, por ejemplo, resulta difícil poder asombrarse con cosas o asustarse con cosas. Entonces, por ejemplo, en esa época, para nosotros, yo veía El Exorcista, loco, y para mí, la cara, no hay nada más terrorífico que eso. Entonces, el terror se vivía, lo disfrutaba. Exacto, el terror se vivía como tal. O por ejemplo, La Misma Aventura, que era lo que hacía Richard Donner en sus películas también. Sí. Que, por ejemplo, Indiana Jones, o sea, la aventura era la aventura, el terror te daba miedo. Entonces, esa época era exquisita, pero en muchos aspectos. Bueno, para los que tuvimos en esa época la experiencia de ir a las salas de cine, la sala de cine ya era una experiencia como tal. Tú tienes una perspectiva del cine muy linda, porque tú tienes una historia muy especial con el cine. ¿De acuerdo? Sí. Pero eso lo vamos a contar en otra. Tenemos 30.000 programas, pero esa es una historia más larga y yo creo que vamos a tener que hacerla definitivamente. Pero efectivamente, Stranger Things se estrena su tercera temporada. Se viene con bastante power porque toda la gente la está esperando. De hecho, hay mucha gente que este mismo fin de semana está pegada en el televisor porque se están mandando esas 8 horas que estaban esperando hace un año y medio. Suerte con eso. Así que recomendada parrilla de julio de Netflix. La punta de lanza, como ya habíamos dicho, es de Stranger Things. Y junto con esto también viene otro estreno en julio, que también quería mencionarlo, y es el Director's Cut de Blade Runner, compadre. Porque sabemos que Blade Runner es una obra maestra del genio Ridley Scott y que salió por allá por los años 80 y efectivamente logró... 82, 84, por ahí. Ese fue más o menos el año. Pero resulta que ahí logró causar un cambio dentro de lo que fue la estructura del cine en la ciencia ficción y que también se asoció a una música maravillosa con Vangelis, compadre, que es genial, a una fotografía que realmente te voló la cabeza y que está basada también en algunos mangas japoneses, en el cual este gallo, con una amplitud de mente para su época desbordante, logró generar esta obra de arte que se llama Blade Runner. La cosa es que en el transcurso del tiempo se hicieron muchas nuevas ediciones de esta película, se reeditó, hicieron mejoras en las cuales iban incorporando en los DVD algunos tips o algunas mejoras gráficas, mejoras de audio, etcétera, etcétera, remasterizaciones. Pero de todas estas remasterizaciones, Ridley Scott jamás se hizo partícipe de ninguna. La cosa es que en el último Director's Cuts que se hizo, que fueron como el quinto más o menos, y que se hizo el año 2016 si no me equivoco, él fue parte de este Director's Cut y incorporó imágenes nuevas que tenía guardadas bajo el tapete, y lo que hizo que todos los fans se emocionaran. Muchos tips de estos
te pueden hacer pensar que a lo mejor en este caso, ¿cierto? El detective que protagoniza esta película también podría haber sido un replicante. Y muchas cosas por el estilo. Sí, claro. El sueño del unicornio, por ejemplo, sale completo. El sueño del unicornio, claro. Hay muchas cosas que están enfocadas totalmente desde la vista de Ridley Scott. Y eso es lo maravilloso de esta película, que no había sido en ningún canal de televisión o en ningún cine, ¿cierto?, exhibido. Esto estuvo muy guardadito, salió solo en Blu-ray y ahora lo trae Netflix, compadre. Y por eso la recomendación de hoy también, recomendación especial bajo el tapete, es ver al Director's Cut de Ridley Scott, Blade Runner. La versión del director. Blade Runner, yo me acuerdo que cuando salió fue como, claro, al principio del año 80, entre el 82 y el 84, si no recuerdo bien. Venía con un Harrison Ford que venía poderoso después de la Guerra de las Galaxias, que estaba como muy contingente en esa época. Y yo recuerdo, bueno, yo era muy niño cuando salió la película, y yo la vine a ver mucho tiempo después en VHS. Y yo recuerdo después que la película parece que fue como un fracaso económico cuando recién salió, si es que no recuerdo mal. Sí, de hecho le pasó a Ridley Scott mucho, a pesar de que Ridley Scott es un director que ha hecho muchas piezas de arte. Hoy se ha vuelto como un poquito más... Es que con el tiempo se ha vuelto de culto. Con el tiempo le pasó mucho, con la película Leyenda también le pasó, que fue un fracaso, pero después en taquilla. Pero claro, fue un fracaso en taquilla, él lo pelaron por todos lados, pero con el tiempo, al igual como pasó con Leyenda, Blade Runner con el tiempo fue adquiriendo como una especie de pieza de culto, en donde después de tiempo, después de estrenada, empezó a cosechar, digamos, las críticas que no recibió en su momento. Entonces recuerdo que en algún minuto vi algún reportaje de él en donde se refería a propósito de Leyenda y de Blade Runner, que era gratificante por fin que le reconocieran, él decía que era gratificante que le reconocieran un poco el mérito artístico, a pesar de que ya no estaba echando ni un peso por concepto de taquilla, que al final que era un poco lo que importaba, digámoslo, porque al final todo es un negocio. Pero en el caso de Blade Runner resulta ser bastante interesante, porque cuando uno lo ve, hasta los efectos especiales, la puesta en escena, resulta ser bastante contingente, bastante realista, incluso para la época, de hecho, en muchos pasajes. Ahora, hay que recordar, creo yo, que Blade Runner viene de una novela que se escribió mucho tiempo antes, totalmente, que hablaba sobre algo que cada vez estamos viendo más ahora en la realidad, que es el tema de si las máquinas pueden pensar. De hecho, está muy asociado a la novela de Isaac Asimov, ¿cierto? Exacto. De las ovejas electrónicas, no recuerdo bien cómo se llama, por ahí. Pero es un tremendo libro y que también está asociado a todo lo que está pensado de la... No recuerdo bien el nombre, algo así como que si los robots pueden soñar. La asociación era un poco eso. La asociación del alma a las máquinas. También enfocado en Ghost in the Shell, que lo vamos a hablar, sí o sí tenemos que hablar de Ghost in the Shell, de la obra de Mamoru Oshii y todo lo que tiene que ver, ¿cierto? Los cyborgs y las máquinas asociadas al espíritu y al sueño. Claro. Entonces ahora ustedes van a decir, las personas que son los más millennials, van a decir, bueno, de eso se ha hecho harto, pero tengan presente que esto se hizo el año, fue el 82. Bueno, un poco antes Kubrick también ya había hecho lo mismo con 2001 Dice al espacio, estamos hablando de los 70. Entonces estamos hablando, vamos a hacer un especial. Estamos hablando de los pioneros que abordaron el tema, que parecía muy lejano, muy fantástico, muy irreal, y que al final, con el paso del tiempo, él mismo le fue dando la razón. Le fue dando la razón a estos realizadores. Eso es lo maravilloso, y de hecho es muy paradójico que efectivamente cuando se estrenó Blade Runner fue un fracaso en taquilla, realmente la gente no entendió la película ni el concepto, pero que después fue dándole bastante poder también esta idea a otro tipo de películas que también salieron en esos años. Y que fueron definitivamente como una inspiración. Mira, yo recuerdo una vez, a propósito de Blade Runner, el título, Blade Runner, ¿qué significa? Yo le pregunté a una persona norteamericana, inglesa, ¿qué significaba el nombre? Y me decía que hasta el nombre tenía una interpretación bastante difícil. Ahora lo puedes buscar por internet, que tiene que ver con el cuchillo, ese blade que se ocupa, el cuchillo para afeitarse. Sí. Entonces, claro, aplica que el cuchillo corredor el que va seccionando todo lo... Sí, porque recuerda tú que los Blade Runner en la película son, en este caso, esta unidad especial que busca a los replicantes. Que va cazando a los replicantes, claro, porque de repente, a pesar de que fueron creados por los humanos, de pronto se volvieron como una amenaza. Algo que también vi en la película de inteligencia artificial de Spielberg, donde de repente le daban tanta autonomía a las máquinas, que le dieron tanta autonomía que ya se volvió
un problema. A propósito de, si alguna vez escucharon la noticia hace poco de que 2 inteligencias artificiales crearon un lenguaje propio, que esto no es película, esto realmente pasó hace como 2 años atrás. El un cine año se hace atrás, realidad. se hace realidad, de que descubrieron de que Computadores conversados. 2 computadores conversaban, pero conversaban a través de un lenguaje que inventaron entre ellos mismos para poder comunicarse, y ante el susto los apagaron. Esto es real y pasó hace poquito. Entonces, da un poco de que a dónde va a llegar ¿A esto, dónde vamos? a un poco a dónde vamos. Y ahí Es que también está dentro de lo que nosotros alcanzamos a saber y dentro de lo que realmente sucede, porque tú sabes que Sí, nosotros claro, nos filtran sí, todas claro, de pronto, claro, se filtran y se tergiversan un poco las cosas. Mira, me hace acordarme de otra película muy interesante que se llama Jurassic Park, en donde hay una escena muy interesante que aparece el científico cuando están conversando en la mesa redonda y debatiendo cuestiones éticas sobre el traer dinosaurios a la vida real. A propósito, ¿qué tiene que ver esto con Blade Runner? Porque el personaje de Ian Malcolm, que era el científico matemático Sí. que hablaba, que era, no recuerdo el nombre del Sí, te lo Jeff digo. Goldblum, Jeff Goldblum. que siempre le dan papeles científicos. Bueno, Sí. él tenía una línea muy interesante que creo que mucha gente se la pasó por alto cuando él decía de que los científicos se preocupaban tanto de si podían o no podían hacer algo, que jamás reparaban en si debían hacerlo, que es un poco la lógica que tiene la ciencia en estos aspectos, cuando hablamos de genética y ese tipo de cosas más, y la inteligencia artificial y las cosas relacionadas con la computación que están súper atingentes hoy en día, en donde la curiosidad humana por querer lograr hacerlo es más grande sobre los aspectos morales. No podemos ser Sí. más grandes que Dios. Claro, Sí, entonces, sí, recuerdo entonces al final todas estas películas son muy interesantes en la ciencia ficción, a pesar de los detractores que tiene el género, Vamos a tener que hacer un especial. porque resulta claro que te acerca un poco a, a un contexto de que cómo ocurriría para las personas si esto realmente pasara. Entonces ahí ya nos escapamos de la ciencia Sí, el ficción, rollo que todos nos pasamos al fin y al nos cabo. pasamos a la ciencia ficción y nos colocamos en estos productos. O sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo una vez leí un cuento de Isaac Asimov, a propósito del escritor de ciencia ficción, en donde en los años 70 escribió un cuento, para que lo busquen en internet, que se llama ¿Cuánto se divertían?, que era una situación hipotética en donde en un futuro muy lejano la gente iba a ver a través de dispositivos que hoy podían perfectamente ser los teléfonos o los tablets o la internet, en donde veían cómo se divertían antes los antepasados y se referían específicamente a la lectura. Y esto fue un cuento que se escribió en los años 70 por Isaac Asimov, en donde los jóvenes del futuro, que podrían ser los de ahora, veían que atrás cómo se divertía la gente en leyendo libros, que es algo que ya no existía en el futuro, y que hacía alusión a de que, oye, mira cómo la forma en que se entretenían los antepasados, leían, lo que ahora todo es consumido a través de Equipo electrónico. equipos electrónicos de manera audiovisual, que ya no te leían, quizás había una plataforma que leía por ti, que ahora, por ejemplo, que leía como los audiolibros, por tanto un ejemplo, Un completo diccionario. o documentales, o como lo hacen los chicos cuando en el colegio no quieren leer el libro, que esperan la película. Entonces, ¿cómo eso hacía antiguamente? A través de la lectura. Y en el cuento de cuántos se divertían, resultaba ser casi una cuestión profética. Espectacular. Yo también lo recomiendo, la lectura a propósito de lo que estamos hablando, Isaac Asimov es un referente, pero poderoso. Totalmente. Así que, y para la lectura, para los que les gusta el manga, también, en este caso, Masamune Shirow Viejo, un maestro también de lo mismo, pero enfocado al manga. Compadre, vamos a ir tocando fin a nuestro programa. Las recomendaciones, ya dijimos, partimos con Chernobyl de HBO Viejo, tenéis que verla, son 5 capítulos. Vamos a hablar también recomendado Stranger Things, tercera temporada, y Blade Runner Director Scott de Ridley Scott. Así que los dejamos invitados para eso. Muchas gracias por ver este programa, en el cual vamos a estar siempre comentando, recomendando. Saludos a la Biblioteca Viva y al expositor que expone en esta sala tan maravillosa en la cual estamos nosotros transmitiendo, Alfonso Vargas Inostroza, artista de la ciudad de Los Ángeles. Un abrazo a todos ustedes y nos veremos en el próximo capítulo de... Lo vamos a dejar ahí, porque este es nuestro capítulo piloto. ¿Su despedida, señor?
Muy agradecido de este primer programa, es un experimento para mí porque no estoy muy acostumbrado, así que pido disculpas a quienes están viendo si de pronto me he apasionado diciendo algunas cosas o no las he dicho correctamente o si me he equivocado en algún aspecto, quizás alguien conozca mejor que yo, pero al final se trata de para que puedan dejar comentarios y puedan hacer una retroalimentación de lo que estamos haciendo y veamos cómo resulta esto. O sea, tenemos un interesante y entretenido espacio a hablar de lo que más nos gusta y de lo que nos puede abrir la mente. Así que la invitación está hecha y ojalá este proyecto pueda seguir adelante. Abre tu mente y nos veremos en el próximo capítulo de La Caja Negra. Oye, me gusta ese. Está bueno. La caja negra, ¿no? La Caja Negra. O sea, acabo de inventar el título porque no te... Nos vemos y que pasen una excelente semana. Adiós.